Buenas noches. En esta oportunidad vamos a dictar la conferencia sobre las inversiones en asociadas, bajo la luz de la normativa internacional NIC 28, inversiones asociadas y negocios en conjunto. Y además vamos a tener presente la sección 14 de las NIC para las pymes, que se denomina inversiones asociadas. Mi nombre es Eduardo Edmundo Blanco, docente de maestrías de la República de El Salvador, socio director de Blanco Urquí Asociados, CEPROF SADCB, y actualmente también director de BHY, auditores y consultores. En esta oportunidad vamos a darles esta charla sobre cómo se debe de tratar el reconocimiento y la medición inicial y la medición posterior y sus respectivas información a divulgar sobre las inversiones en asociadas. Primero revisemos qué debemos de entender por una asociada y nos vamos al párrafo 14.2. Dice que una asociada es una entidad incluyendo una entidad en forma jurídica definida tal como la fórmula asociativa con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Ahí hay que tener claro lo siguiente: cuando una entidad tiene influencia significativa, es cuando posee en las inversiones de la entidad emisora más del 20% y menos del 50%. Entonces, veamos algunos ingredientes claves para el manejo de esta normativa. En el ámbito empresarial, a esto es lo que se le conoce como contador corporativo, principalmente cuando el contador ya es de casa matriz, de un holding o de un malla de inversiones. Se le cambia el nombre, es decir que se le denomina contador general cuando la entidad no posee inversiones, pero cuando ya una entidad posee inversiones, entonces se vuelve contador corporativo de una casa matriz. Mi primera sugerencia es que hay que memorizarse la siguiente matriz. Si una entidad posee del 0% hasta llegar al 20%, debe de utilizar el modelo del costo. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver posteriormente. El modelo del costo quiere decir que indiferentemente mi inversión siempre la voy a mantener en lo que me costó mi inversión, siempre teniendo presente lo que reza la NIC 36 y la sección 26, que es el deterioro del valor de los activos. Entonces yo debo de tener siempre eso, pero cuando a mí por algún motivo me den dividendos, va directamente a resultado. Por eso se le llama el modelo del costo. El otro margen que yo debo de manejar es cuando mi inversión oscila del 20% hasta llegar al 50%. En el ratio anterior, cuando yo estaba del 0 al 20%, ese no tiene ningún poder de decisión sobre la entidad emisora. En este caso sí, cuando mi inversión es mayor del 20% y menor del 50%, a eso se le llama influencia significativa. Quiere decir que ya me tienen que tomar en cuenta en las decisiones de alta gerencia a nivel del directorio. Puedo tener la decisión de colocar o poner un director, o puedo remover a un gerente. El otro escalafón es cuando mi entidad posee el 50% y han firmado un contrato de negocio en conjunto. Esto lo ve la sección 15 y la NIC 28. También yo debo saber que en un negocio en conjunto no tengo ninguna influencia, no tengo ningún poder, sino que la finalidad es rentabilidad. Y el otro estrato es cuando mi inversión es más del 50% y menos del 100%. Ahí me convierto en casa matriz o dominante o holding. Quiere decir que casa matriz ya tiene el poder y va a tener la obligación
de conformidad a las normas internacionales y de acuerdo a la sección 9 de presentar los estados financieros consolidados y los estados financieros separados. Veamos qué significa la elección de la política contable. Un inversor va a contabilizar todas sus inversiones en asociadas utilizando las siguientes opciones. Aquí ya viene y tiene que definir la gerencia, la política correspondiente. El modelo del costo, que está señalado en el párrafo 14.5 de la NISPA Las Pymes. El método de la participación, que está señalado en el párrafo 14.8. Y el modelo del valor razonable, que está señalado en el 14.9. ¿Qué es el modelo del costo? Este modelo va a ser aquel que el inversor va a medir sus inversiones en asociadas distintas a aquellas que hay un precio de cotización en el mercado, al costo, menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas y reconocidas de acuerdo a la sección 27 y la NIC 36. Deterioro del valor de los activos. Quiere decir que indiferentemente la entidad va a reconocer los dividendos y cualquier distribución recibida procedentes de la inversión que es menor al 20% y mayor del 0% como un ingreso, sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de las asociadas surgidas antes y después de la fecha de adquisición. Quiere decir que un inversor, en conclusión, va a medir sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado en el modelo del valor razonable. Quiere decir que cuando yo tengo inversiones en una entidad emisora, tengo dos opciones, por eso depende de la política contable. Si en mi país, por ejemplo, no existe un mercado en el cual yo pueda obtener fácilmente la cotización de las inversiones, yo debo de optar por el modelo del costo. Pero si en mi país existe cotizaciones y estos están siendo publicados el modelo del valor razonable, yo adopto el modelo del valor razonable. Cualquier variación a resultados. El método de la participación, según este método de la participación, lo va a utilizar aquellas sociedades que han invertido en una entidad emisora y que el monto es mayor del 20% y menor del 50%. Una inversión en el patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo, incluyendo los costos de la transacción, y se va a ir ajustando posteriormente para reflejar la participación del inversor, tanto en el resultado como en el resultado integral de la asociada. Quiere decir que la entidad va a tener que, todos los finales de ejercicio o fines de ejercicio, va a tener que establecer el precio de la participación. ¿Cómo se hace, licenciado? Fácil. Tomen el 100% del patrimonio y divídanlo entre el número de acciones que están en circulación de la entidad emisora. Multipliquen ese factor por las acciones que ustedes poseen en dicha emisora y cotéjenlo con el valor contable de las acciones. Cualquier variación, ajusten a los resultados. Cualquier distribución bajo este método de la participación y otros ajustes al importe en libros de la inversión, las distribuciones recibidas de la sociedad se van a reducir al importe en libros de la inversión. Quiere decir que yo voy a crear una contracuenta o una cuenta que ajuste el valor de mi participación. El importe en libros de la inversión podrían requerirse ajustes al importe en libros como consecuencia de cambios en el patrimonio de la asociada que surjan de partidas de otro resultado integral. Entonces también se tienen que ir contabilizando. Cualquier cambio que exista en el valor de mi participación también sufre en mis libros. Por eso se le llama el método de la participación. Siempre debo de llevar el valor contable de mis inversiones en la asociada. Derechos de voto potenciales. Aunque se tienen en cuenta los derechos de voto potenciales, al decidir si existe influencia significativa, un inversor va a medir su participación en los resultados de la asociada
y su participación en los cambios de la sociedad y su participación en los cambios del patrimonio en la sociedad en función de las participaciones en las propiedades actuales. Esas mediciones no reflejan el posible ejercicio o facultad de conversión de los derechos de voto. Potencial, en pocas palabras, quiere decir que mi método de la participación, siempre al final del ejercicio, yo voy a tener que cotejar mi valor en libros que tengo contra el valor de la participación. Quiere decir que para poder determinar este valor de la participación, yo necesito conocer los estados financieros dictaminados por un auditor y los estados financieros de la entidad emisora para poder calcular el valor que valen mis inversiones en la asociada. Repito, ¿cómo lo voy a hacer? Dividan el monto del patrimonio entre el número de acciones, a eso se le llama valor en libros o valor contable de las acciones. Multiplíquenlo por el número de acciones que ustedes poseen y les surge el nuevo valor bajo el método de la participación. Teniendo presente lo siguiente, que también hay entidades que adquieren el valor de la participación sobre un precio. Entonces yo tengo que determinar lo que se denomina la plusvalía implícita y debo de ajustar el valor razonable en el momento de la adquisición. Quiere decir que, le voy a poner un ejemplo, yo di 3 millones por una inversión que vale 1 millón. Quiere decir que los 2 millones es una plusvalía implícita y solo la voy a evaluar en la medida que la entidad ha caído en deterioro mi inversión y la puedo ir ajustando a resultados. Y el valor en libros que poseo de $1 millón, ese lo voy a ir ajustando bajo el método de la participación. Cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificados netos de la sociedad. También tengo que tener presente lo que anteriormente mencioné, que se denomina el deterioro del valor de los activos. Si hay una indicación de que mi inversión ha caído en deterioro, el valor de mi inversión en una sociedad, el inversor va a comprobar el importe en libros completo de la inversión por deterioro del valor en libros, de acuerdo a la sección 27 de la NISPA Pymes, como un activo individual. También pueden existir transacciones del inversor con asociadas. Si se contabiliza una asociada utilizando el método de la participación, el inversor va a tener que eliminar cualquier ganancia y pérdida no realizada procedente de las transacciones ascendentes de la asociada al inversor y viceversa, descendentes del inversor a la asociada en función a la participación. Las pérdidas no realizadas en estas transacciones pueden proporcionar evidencia de que la entidad ha caído también en un deterioro y puede eso tener un valor del activo transferido. La fecha de los estados financieros de la asociada, al aplicar el método de la participación, el inversor debe de utilizar los estados financieros de la asociada en la misma fecha de los estados financieros del inversor. Es decir, que no vaya a resultar impracticable determinar el valor de mis inversiones que yo tengo en la asociada. Por eso es bien importante tener los últimos estados financieros que la compañía emisora coincide con mis estados financieros que he preparado como inversor. Como política contable de la asociada, si la asociada aplica la política contable que difiere de las del inversor, el inversor va a ir ajustando los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación y no tener ningún problema adicional a la hora de aplicar el método de la participación, a menos que resulte impracticable hacerlo. Pérdidas por encima de la inversión. Si una participación de un inversor en las pérdidas de la asociada iguala o excede el importe en libros de su inversión,
en este momento debe de dejar de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. En pocas palabras, cae bajo el método del costo nuevamente. Así que esto sí es bonito ponerle atención, porque caso contrario vamos a seguir incurriendo en la determinación de las pérdidas bajo el costo. Eso ya no existe. Discontinuidad del método de la participación. Si un inversor por A o B motivo dejara de aplicar el método de la participación, a partir de la fecha en que cesa de tener una influencia significativa. En pocas palabras, me dirían, ¿cuándo cesa dejar la influencia significativa? Cuando el inversor decide vender o que va a vender las inversiones. Allí ya no debe de aplicar el método el método de la participación, sino que ya se va a reconocer y se va a medir como un instrumento financiero. Modelo del valor razonable. Cuando se reconoce una inversión en una asociada, inicialmente un inversor la va a medir al precio de la transacción. El precio de la transacción excluye los costos de la transacción, ya que este modelo lo va a proporcionar una información que sea válida y que esté relacionada con la bolsa de valores. En cada fecha en que se informa un inversor, va a medir sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios al valor razonable, reconocidas en los resultados, utilizando la guía del valor razonable. Otra cosa bien importante que debemos de tener presente es que nos reza el párrafo del 14.12 hasta el 14.15, que se denomina información a revelar. Un inversor en una asociada va a tener que revelar lo siguiente: su política contable. Es decir, cuando hablo de política contable estoy hablando del reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior, el modelo o el método que utilizó para contabilizar o reconocer la inversión. Todo eso tiene que mencionarlo. 2. El importe en libros de las inversiones en asociadas. Esto es en las notas explicativas. Quiere decir que yo voy a determinar cuánto es mi inversión en cada una de las entidades en las cuales yo poseo influencia significativa o poder, o no tengo nada, según el modelo de la participación que yo posea. El valor razonable de las inversiones en las asociadas, contabilizadas utilizando el método de la participación, para las cuales exista un mercado de precios o cotizaciones en el público. Otra cosa que debo de tener presente es que para las inversiones en asociadas que estén contabilizadas por el método del costo, un inversor va a revelar el importe de los dividendos y otras distribuciones que hayan sido reconocidas como ingresos. Ustedes agarran el estado de resultados, observan cuánto recibieron en concepto de dividendo y eso lo divulgan en las notas explicativas, nunca en una política contable. Para inversiones en asociadas que estén contabilizadas por el método de la participación, un inversionista va a revelar por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones discontinuas de estas asociadas. En pocas palabras, esta sección, mi consejo, mi sugerencia, domínenla. Porque aquí si ustedes ya están hablando de grandes quilates como contador general. Gracias, saludos y esperen mi próxima video. Cualquier duda, blanco3000@yahoo.com. Gracias.